Vamos a leer 4 del 1 al 7, ¿vale? Ojalá se pudiese poner estas palabras en el video para que vaya saliendo poco a poco. Voy a leerlo despacio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto. Vale. Conoció a Adán a su mujer, Eva. ¿Me siguen, no? 4.1. Sí. ¿Sí? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La señorita no tiene Biblia. Mira, ahí hay una. A ti, a la pequeñita que está ahí, por favor. Exacto. ¿Vale? ¿Vale? Abre en Génesis 4 y me sigues. Está al principio. Sigo, ¿no? Sí, sí. Sigo en el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y este versículo 7 es importante, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Miren esa pregunta: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Bueno, vamos a empezar con esto. Primero voy a tocar algunas partes de esta historia. Ustedes saben que en Génesis 4 es automáticamente después de que Caín y Eva son echados del Edén. Ellos son expulsados de ese hotel 5 estrellas donde estaban viviendo. Recuerden que ellos no tenían relación con el pecado, tenían una relación plena con Dios. Y resulta que después de que Adán y Caín meten la pata, y a pesar de que el delito es conjunto, Dios les llama la atención a cada uno de ellos. A Adán por separado y a Eva por separado. Eso nos recuerda que cada quien es responsable de su propio error. Ella le quiso echar la culpa a la serpiente y él le quiso echar la culpa a ella. Y Dios desata el entuerto entre los dos y le dice: tú eres culpable por lo tuyo y tú eres culpable por lo tuyo, y a la serpiente también le da su sentencia. Cuando eso ya sucede, sucede en el versículo 4.1, dice: conoció a Adán a su mujer. Caín, dice la Biblia que viene de un verbo hebreo, el nombre de Caín, el nombre de este hijo, que es el verbo cana. No es que yo sepa hebreo, pero bueno, eso se puede fácilmente consultar, ¿vale? Y este verbo significa adquirido. Vale. ¿Qué sucede? Cuando Adán, y esto es muy importante, cuando Adán es expulsado del Edén, pasa a ser el primer predicador y el primer maestro bíblico sobre la tierra. De hecho, cuando ellos se equivocan, Adán continúa con esa enseñanza y continúa con esa enseñanza a su mujer. Es por eso que ella coloca ese nombre a Caín. Ella le pone ese nombre, y miren lo que dice más abajo, lo que dice ella. Conoció a Adán a su mujer, la cual, cuando dice la cual se refiere a ella, y dice la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, es decir, ella, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiere decir que ella tenía una fuerte noción de enseñanza, y de hecho muchos comentaristas coinciden en que esa enseñanza venía de su marido. Adán es el primer gran predicador que tenemos en la Biblia, y de hecho también pasa a ser el primer maestro bíblico que nosotros tenemos a partir de él hacia hoy, hasta ahora. Pero después tenemos una iglesia que nace. ¿Y dónde nace esa iglesia? Esa iglesia que nosotros vemos nace ya con los dos hijos, Caín y Abel. Y recuerda una cosa, por favor, con cuidado.
los dos son creyentes. Los dos iban al mismo lugar de enseñanza con su padre. Los dos tenían la misma doctrina. La diferencia entre los dos es que la posición de su corazón era distinta. Una posición del corazón la tenía Abel y otra posición del corazón la tenía Caín. ¿Correcto? Sí. De acuerdo, pues entonces aquí ya ustedes ven por dónde voy con la predicación. Vale, tenemos a Caín y Abel como dos miembros de la iglesia, pero no dos almas con el comprometimiento gemelo, no con el comprometimiento similar. Abel tenía un tipo de comprometimiento con Dios y Caín tenía otro tipo de comprometimiento con Dios. Los dos sabían exactamente lo que tenían que hacer con Dios. El uno sabía que tenía que presentar una ofrenda, el otro también. Así de sencillo. Y de hecho, los dos creían. El uno de la forma correcta y el otro de la forma que pensaba él era la correcta. Entra un género más. Pero no era la correcta. Vamos a ver Él pensaba. cómo desarrollamos esto. Hacer lo correcto, y escúchenme bien por favor, hacer lo correcto delante de Dios tiene que ver más con una posición del corazón ante Dios que con las acciones externas y secundarias. Repito, y voy a dar a entender esto, y espero que lo logre. Dios se entiende primero con nosotros en el corazón. Y después de que nuestro corazón sea entendido o no sea entendido con Él, vienen nuestras acciones. Cuando Dios se dirige a Caín y cuando Dios se dirige a Abel a través de su maestro, que es Adán, ellos dieron un resultado con sus acciones. El uno presenta una ofrenda. Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ver después, vamos al versículo 2, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo, es decir, que cuando ellos ya van recibiendo esa instrucción de parte de su padre, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjense que Caín es el primero que llega con el deber hecho. Caín es el primero que entra a la iglesia. Cuando digo iglesia, no es en el entendimiento físico actual. Cuando digo iglesia, me refiero a ese ejercicio de acercarse a Dios a traer lo que Él tenía que traer. Recuerden, y por favor fíjense, que el que tenía un entendimiento torcido de la circunstancia con Dios es el que llega primero. Esto no quiere decir que si yo llego primero a la iglesia voy a llegar mal. Lo que quiere decir es que Caín tenía bien claro lo que tenía que hacer, pero probablemente no bien claro lo que tenía que tener claro dentro de él. Vamos a ver lo que nos dice. Yahvé trajo también, estoy en el 4, Yahvé trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si somos cortos de mente, o si hacemos un poquito más, una cuestión más incisiva, vemos que Dios primero ve la situación del corazón del hombre. Es lo que Él primero ve. Recuerden que cuando no vamos a ir hacia allá, pero recuerden ustedes que en el tiempo de Samuel, Dios le manda a Samuel y le dice: anda a buscarte rey de los hijos de Isaí, ¿no? de la familia de la casa de David. Y resulta que hacen desfilar a los hermanos, pero el último, el menor, David, no estaba ahí. Hacen desfilar a los más grandes, a los más espigados, ¿no? Y Samuel, por favor, Samuel, el gran profeta de Israel, Samuel cae en el error de pensar que ese enorme muchacho, ese musculoso muchacho, el hermano mayor de David, quizás era el elegido. Pero Dios le contesta lo siguiente y le dice: no mires su parecer, su hermoso parecer, ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Dios sí que puede ver nuestro corazón. A Dios no le importa tanto la cáscara externa que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos en la iglesia y entramos, vemos si estamos bien vestidos, si estamos bien peinados, si hemos hecho ejercicio, si nos hemos alimentado. Dios se preocupa de la esfera así física, pero primero se entiende con nosotros en la parte espiritual. La pregunta es, ¿cómo está su corazón hoy delante de Él? Y voy a hacer una pregunta un poco más adentro. Pensemos en su corazón como una oveja. Repito, piense en su corazón como una oveja. ¿De acuerdo? ¿Por dónde se revuelca esa oveja? ¿Por qué valles transita? ¿Por dónde le permite usted ir? Cuando está enfadado, ¿por dónde va? Cuando tiene tiempo libre, ¿qué es lo que come? ¿Se da cuenta? Voy a seguir adelante. Dios se entiende con nosotros primero en el corazón, pero Dios le repite algo importante a ellos. Vamos al versículo 5, por favor, despacio. Y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vale, cuando nos dice la Biblia que en él decae el semblante, nos dice que algo dentro de él se descompuso. ¿Se dan cuenta? La circunstancia no era externa, sino interna. Cuando nosotros vemos a nuestro hijo, que nuestro hijo tiene una cara de galleta a medio mojar, nos damos cuenta, ¿no? Y cuando nuestra esposa está con una cara no tan fresca, sabemos que algo pasa por adentro. Y esa preocupación enseguida sale de nosotros. En esta situación, cuando la Biblia nos dice que decayó su semblante, nos está dando a entender que el problema de Caín, tanto como el de Abel, era interno. Regreso a Adán. Cuando Adán peca y cuando Eva peca, todos los seres de la tierra, incluidos sus hijos y desde ellos hasta hoy, nos contaminan con algo. Y es una infección. Así lo dicen así lo dice un teólogo llamado Juan Calvino. El pecado es una infección que invade a todo hombre. Y esa infección la podríamos llamar enfermedad. Lo que nos hace torcernos, lo que nos hace robar, lo que nos hace insultar, lo que nos hace odiar, lo que nos hace planear cosas torcidas, lo que nos hace maquinar, lo que nos hace entender el Dios que nosotros creemos y no el Dios que está retratado aquí. Esa dualidad entre lo que yo pienso y lo que Dios dice se llama pecado. Y a Caín y a Abel estaban los dos infectados de la misma enfermedad. Por favor, recuerden, Caín y Abel tenían la misma enfermedad. Abel tenía pecado en su corazón y Caín también. Vamos a ver lo que nos dice aquí más adelante. Vamos al 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Vale, la palabra ensañar quiere decir ¿por qué te has molestado? Él está hablando de que su disposición era negativa. Su actitud era completamente hacia la ira. Vale, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Luego en el 7 dice, si bien hicieres, escuchen, Dios le dice, si bien hicieres. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela, nosotros podemos comprarles libros, comprarles mochila, comprarles zapatos, comprarles uniforme, pero el desempeño dentro del colegio es completamente personal. Todo lo que ellos hagan en el colegio ya depende de ellos. Usted no puede darle haciendo los exámenes. Usted no puede darle respondiendo las preguntas. Son ellos los que, teniendo las mismas oportunidades,
deciden aprovecharlo o no. Y en este caso con Caín, los dos tenían la misma circunstancia. Si bien hicieres, es decir, que Caín tenía la completa posibilidad de hacer bien, tanto como Abel. Es decir, esa infección del pecado, los dos podían combatirla. Y ahora es cuando usted y yo pensamos, ¿por qué este Señor tiene esto aquí? Y espero hacer bien. Todos tenemos un corazón sucio. Todos. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay, escuchen bien, no hay un solo predicador bíblico en el mundo después de Adán. Ningún maestro bíblico después de Adán que no tenga pecado en su corazón. No hay uno solo, por muy bien que enseñe, no hay uno solo que no esté sucio. ¿Vale? Pues entonces, Caín y Abel, voy a hacer esto porque es imposible, teológicamente es imposible, pero me ayuda a mostrar. Los dos tenían la oportunidad de presentarse delante de Dios y sacar su corazón y poner su corazón delante de Dios y decirle, Señor, mi corazón está sucio, mi corazón está asqueroso. Y es la verdad, porque tanto Caín como Abel tenían la misma infección. La diferencia está en que voy a retratar a Caín, repito, voy a retratar a Caín según mi entendimiento, puede ser que me equivoque. Caín, con su corazón, seguramente, posiblemente, quizás aquí me equivoque, recuerden que esto es mi interpretación, ¿vale? Dijo, bueno macho, está sucio esto, pero bueno, no pasa nada. Lo limpio yo, o me quedo así, no necesito nada, me aguanto, ¿no? ¿Qué más? ¿Que Dios lo puede limpiar? No sé. Yo voy a seguir haciendo las cosas como Dios manda, ¿no? Voy a seguir yendo a la iglesia, pero de mis problemas me encargo yo. Y aquí, Él reserva la suciedad para Él. Y esta actitud de Caín se traduce ahora como nuestros grandes hermanos y muchos familiares que tenemos. No necesito ir a la iglesia. ¿Para qué voy? Tenemos un montón de gente que es hipócrita allá adentro. Si todos somos sucios, yo me entiendo con Dios en mi casa. ¿Para qué voy a ir? No necesito ir a la iglesia. La Biblia, la leo en mi casa. Y voy a cantar. ¿Para qué? ¿Para ver al que me cae mal a la banda? Cuando lo sienta, cuando vea que realmente quiero ir, voy a ir. Mientras tanto, pues me quedo en la casa o me voy de parranda. ¿O no? Pero a ver, el otro se presenta delante de Dios y dice, mi corazón está sucio, Señor, por favor, ayúdame. Yo no lo puedo limpiar. Y aquí tenemos una dualidad entre Caín y Abel. Repito, no se me pierdan. Tenemos como un paciente ante un médico. Tenemos un paciente enfermo, por ejemplo, podemos tener, a veces son personas enfermas, ¿no? Y podemos tener un paciente que tenga una muy grave enfermedad. Porque bueno, pues ya me curaré. Voy a hacerme unas agüitas de romero, voy a hacerme unas agüitas de miel, ¿no? Voy a ver si me compro a conseguir leche de burra y me la tomo. Yo saldré adelante, no te preocupes, me curo yo. Y después la enfermedad avanza, desconfía del médico o piensa que él sabe más que el médico o que las agüitas que recibe son mejores que las del médico. No quiero decir que no le ayuden, pero él confía en su propia prudencia. Pero luego tenemos otro paciente que sabe que está enfermo y es avispado, repito, estas tres palabras, es avispado, ¿vale?
y sabe que no se puede curar a sí mismo. Entiende que es ciego ante el médico. Entiende que es sordo ante el médico. Entiende que es mudo ante el médico. Y con humildad se acerca al médico y le dice: ayúdame. Por eso es que la Biblia dice: Dios da cobijo al humilde, pero mira de lejos al altivo. ¿Le suena eso? Pues esa misma dualidad es la que posiblemente sucedió entre Caín y Abel. A Caín decidió buscar su propia solución y, a pesar de saber que estaba enfermo, decidió ocuparse él de su enfermedad o ignorarla. Y en cambio Caín decide que la solución no está en sus manos y decide presentarse ante Dios y decirle: Señor. Pero también hay otra posibilidad, y con esto quiero terminar. Otra solución, ¿vale? La solución B. Resulta que quizás Caín también tomó otra decisión. Vale, dice: bueno, hecho, esto está sucio, ¿no? ¿No? ¿Me siguen? Vale, tengo este corazón sucio. Bueno, señor, venga, límpialo porque tengo que irme, Nacho. Así que ya estoy aquí, encárgate. Esa es mi interpretación, cuidado. Quizás pueda alguien discutirme y está bien. Pero quizás Abel, en otra solución, dice: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y recuerdo que mi padre estuvo en el Edén, recuerdo que mi padre fue engañado por la serpiente y sé que ahora la serpiente sigue aquí. Por favor, ayúdame. Vamos al versículo 7. Dice: si bien hicieres, y más abajo después de la pregunta dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Abel hace algo, y con esto es importante. Abel sí que es mirado con agrado por Dios, porque su corazón tenía una actitud correcta. Repito, Abel es aceptado por Dios porque su corazón se presenta fuera de la ofrenda, su corazón se presenta con una actitud correcta ante Dios. Y Abel, ¿me siguen? Abel le demuestra a Caín que Dios decía la verdad. Miren lo que le dice después: el pecado, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, si Caín hubiese confiado en Dios, no en su propia fuerza, si Caín hubiese descansado en Dios y no en su propia prudencia, habría sido levantado por Dios por encima del error, por encima de la enfermedad, por encima del pecado. Pregunta: ¿en realidad usted puede limpiarse solo? Pregunta: ¿en realidad puede usted sacar la suciedad de su corazón con solo proponérselo? Solo la sangre de Jesucristo a través de la oración y la fe concentrada solamente en Dios puede hacer lo que de ninguna manera nosotros podemos. Ninguno de nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Muchas gracias. Amén.